Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Méndez Montenegro, yo soy ayudante de Nicolás y bueno, vamos a seguir con el tema de poder constituyente, la historia de las reformas constitucionales argentinas y cuál fue el rol de la Corte Suprema a la hora de analizar lo que estas convenciones reformadoras hicieron. La primera jurisprudencia de la Corte en este tema está muy marcada por una doctrina muy famosa de la Corte, que viene de la Corte norteamericana, que es la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. A medida que ustedes vayan viendo fallos, van a ir viendo una repetición de esta idea de que hay ciertas cuestiones que no son legales, que no tienen nada que ver con los jurídicos y que tienen que ser resueltas por los poderes políticos. Dentro de esta categoría estaba lo que hacían las reformas constitucionales, lo que hacían las convenciones reformadoras. Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte durante muchísimos años fue que si la convención se extralimitaba de sus funciones, era algo que tenía que ser resuelto por los políticos. La Corte no tenía atribución o competencia para analizar eso. Quedaba para los poderes democráticos, no para la Corte. Sin embargo, esta doctrina fue debilitándose con el retorno a la democracia, en donde en una infinidad de aspectos y de temas, la Corte fue tomando una actitud más interventora y más fuerte a la hora de analizar sustancialmente qué era lo que hacían los poderes políticos. El primer caso en donde se ve esto es el caso Ríos, creo que es de 1993, y es donde la Corte cambia rotundamente su jurisprudencia y empieza a decir o a admitir un análisis de lo que hacían o no las convenciones reformadoras. Lo que se dice acá es que, en el fallo Ríos, es que la Corte va a poder realizar un análisis procedimental de lo que realiza la convención reformadora. Eso significa que la Corte no va a decir si el contenido de la reforma es constitucional o no, sino simplemente si el producto de esa convención se ajustó a los procedimientos establecidos y a las atribuciones dadas de antemano. Entonces lo que va a hacer la Corte no es analizar si tal reforma le pareció buena o no, eso es algo que sigue estando exceptuado de su competencia, pero sí va a poder analizar si en sus atribuciones y en sus competencias la convención reformadora se extralimitó o no. Entonces ese es el primer fallo que hay que tener en cuenta para analizar tanto Fight como Schifrin, que son los casos principales de este video. Entonces, Fight, que se da en 1999, es un caso muy importante porque es la primera vez que la Corte va a declarar inconstitucional la propia reforma constitucional. Vamos a ver que es un fallo muy importante y no solamente por los actores que intervinieron, Fight, ustedes saben, fue uno de los jueces más importantes de la historia de la Corte, es el que tiene el récord de estadía en años en la Corte Suprema. No solamente entonces fue importante por quienes intervinieron, sino también por lo que se decidió. Ustedes saben que en la reforma del 94 se modificaron muchos aspectos de la Constitución argentina. Se incorporaron derechos sociales, se incorporaron derechos de tercera generación, se constitucionalizaron tratados de derechos humanos, se incorporaron nuevos institutos como los mecanismos de democracia participativa, se incorporaron los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados, un montón de cosas. Una de las cosas que se incorporó también fue la posibilidad o la limitación al mandato de los jueces federales. La idea era que los jueces, después de los 75 años, iban a tener que tener un nuevo acuerdo del Senado. Es decir, su estabilidad en el cargo se iba a ver interrumpida
y sujeta a que el Senado preste un nuevo acuerdo para que continúen por 5 años más en su mandato como jueces. Esto fue impugnado por Fait por decir que violaba su estabilidad en el cargo. Eso recorrió una serie de pasos en la justicia y llegó a la Corte Suprema. Esto generó muchos problemas porque, obviamente, los jueces que tenían que fallar sobre si se tenían que retirar a los 75 años estaban, obviamente, afectados, estaban siendo afectados por la norma y, por lo tanto, muchos decían que se tenían que haber recusado, pero bueno, no fue lo que sucedió, con la excepción de Petraki. El resto de los jueces de la Corte Menemista intervinieron en el caso y crearon uno de los precedentes más importantes de la historia de la Corte Suprema. Entonces, ustedes saben, ya lo mencionó Nicolás en los videos anteriores, que, en la Argentina al menos, el texto constitucional, muchos argumentan, y la práctica constitucional argentina, indican que el poder constituyente, es decir, el poder constituyente derivado, es decir, la convención reformadora, está limitado por las atribuciones dadas por el poder constituido. En este caso, el Congreso. El Congreso va a fijar una serie de aspectos de la Constitución, las cuales van a ser reformadas. No indica el contenido, pero sí indica qué puntos van a ser reformados de la Constitución. Para este punto es muy importante porque de esto se va a agarrar la Corte Suprema para indicar que lo realizado respecto al mandato de los jueces era inválido. Entonces lo que hace la Corte Suprema en el fallo Fait es decir que la Constitución argentina no tomó perfectamente lo que dijo Sieyès y que explicó Nico en el video anterior respecto a que hay una diferencia jerárquica entre el poder constituyente y el poder constituido, y dice que el sistema argentino prevé que los poderes constituidos, en este caso el Congreso, pueden limitar al poder constituyente derivado, en este caso la Convención Reformadora. Entonces, en el fallo Fait se dice que no es verdad que el poder constituyente tenga legitimidad democrática y que el poder constituido tiene una legitimidad democrática menor, sino que en ambos reside la soberanía popular. Y por lo tanto, siguiendo el artículo 30, el poder constituido, el Congreso, puede limitar de alguna manera lo realizado por la Convención Reformadora. En este caso, en el núcleo de conciencias básicas se había establecido la posibilidad de reformar las atribuciones del presidente. Y basados en ese mandato es que la Convención Reformadora incluyó en el artículo 99 la posibilidad de limitar el mandato de los jueces de la Corte Suprema y los jueces federales cuando estos tuviesen 75 años. Es decir, que estos tenían que volver a pedir un acuerdo por parte del Senado. Entonces, lo que dice la Corte es, no, de ninguna manera. Esto, lo que terminó haciendo la Convención fue extralimitarse de lo que le había permitido en el núcleo de coincidencias básicas. Entonces, le dimos el permiso para reformar las atribuciones del presidente. Sin embargo, lo que terminaron haciendo es modificar el carácter inamovible de los jueces. Entonces, lo que hizo la Corte fue nulo. Fue extralimitarse de los procedimientos y las competencias que le dio el poder constituido a través del núcleo de coincidencias básicas. Y ahí la Corte se ataja de alguna manera diciendo, y no es que nosotros estemos imponiendo nuestra visión de las cosas, nosotros como un poder contramayoritario,
estemos imponiendo nuestra visión de la Constitución sobre los poderes políticos. Lo que estamos haciendo es garantizar la vigencia de la Constitución. Dado que la Constitución establece este procedimiento, alterarlo sería no ya hacer un ejercicio del poder constituyente derivado, sino hacer un ejercicio del poder constituyente originario, y por lo tanto subvertir las reglas establecidas por la propia Constitución. En ese sentido, este fallo fue muy criticado por trastocar completamente la idea del poder constituyente. ¿Por qué? Porque lo que se hizo a través del núcleo de coincidencias básicas fue, de alguna manera, establecer casi completamente el contenido de la Constitución, de la nueva Constitución, y por lo tanto no se le dio ningún margen de maniobra a la Convención Reformadora, que es aquella que supuestamente, según la teoría, es la que tiene esta especial capacidad y esta especial legitimidad para dar un nuevo orden. Por lo tanto, muchas personas más identificadas con visiones más robustas de la democracia criticaron fuertemente el fallo Fight, no solamente porque los jueces deberían haberse recusado, que eso es un tema procesal aparte, pero sobre todo por negar los principios básicos de la doctrina del poder constituyente, al otorgarle la capacidad de escribir casi completamente la Constitución a los poderes constituidos, y el poder constituyente la única capacidad para aprobar por sí o por no el contenido de eso que escribieron los poderes constituidos. Entonces vamos a ver que en el fallo Schifrin la Corte Suprema va a cambiar rotundamente lo que dijo en Fight y va a establecer un nuevo parámetro para analizar lo actuado por las convenciones reformadoras. Hay un punto de partida muy diferente en Fight y en Schifrin. Vimos que en Fight la Corte decía que tanto el poder constituido, el Congreso, como el poder constituyente derivado, la Convención Reformadora, tenían igual legitimidad democrática, que en ambas residía la soberanía popular. En Schifrin se va a decir lo contrario. Se va a decir que en el sistema jurídico argentino, el órgano de mayor legitimidad democrática es, sin duda, el poder constituyente derivado, es decir, la Convención Reformadora. Entonces, de ninguna manera, el poder constituido podría atar de manos a la Convención Reformadora. Lo que sí puede hacer el poder constituido, el Congreso, es llamar a la reforma, por un lado, y también sugerir algunos puntos a ser reformados, pero eso de ninguna manera ata de manos a lo que puede hacer la Convención. La Convención va a tener las manos libres, va a tener el mayor margen de maniobra posible para definir los nuevos contenidos de la Constitución. Entonces, el primer punto importante es en dónde reside la soberanía popular, o cuál es el órgano de mayor legitimidad democrática. En Schifrin, eso está muy claro, es en el poder constituyente derivado, en la Convención Reformadora. Entonces, otro punto importante es que vemos que en Fight la intervención de la Corte es muy activista, digamos, es muy importante. Con muy poco abren la posibilidad a declarar inválida la Constitución, que es el acto de mayor gravedad institucional posible en una república democrática. Dar de baja, declarar la invalidez de un contenido constitucional. En cambio, en Schifrin van a establecer un parámetro o un estándar de revisión muy diferente a lo que pueda ser decidido por la Convención Reformadora. Entonces lo que va a decir la Corte es que solamente ante casos muy excepcionales es que la Corte va a poder intervenir y declarar inconstitucional un contenido constitucional. Vamos a ver que el primer caso en donde eso se puede llevar adelante es cuando la Convención Constituyente se aparte radicalmente, ostensiblemente, gravemente, respecto a los temas habilitados por el Congreso.
Ese es un punto. Entonces, les permitimos reformar la propiedad privada. Solamente llamamos al Congreso, a la Convención Constituyente para eso. Y cuando llegaron ahí, hicieron totalmente lo contrario. Entonces, eso sería un apartamiento grave, ostensible, concluyente. Pero todo lo que esté en el margen de duda, en el margen de penumbra, lo que puede ser discutido, si entra o no entra dentro de las competencias, para la Corte en Schifrin va a ser válido. Entonces, en caso de duda, estamos a favor de la Convención Reformadora. Otro punto que en el voto de mayoría va a ser importante y a través del cual la Corte va a poder entrometerse y analizar la validez o no de esa cláusula constitucional, es cuando, por un lado, se viole el sistema republicano, que no queda muy claro qué es eso, pero podríamos suponer que se pase de un sistema de división de poderes a una monarquía. Algo así debe estar pensando la Corte. Algo muy extremo. O cuando se violen los derechos fundamentales. Entonces, para la Corte, en este nuevo estándar, va a poder intervenir cuando la Convención se aparte gravemente de lo que le permitió hacer el poder constituido, se viole el sistema republicano o se violen los derechos humanos. Esto también es muy polémico, tiene algo que ver con lo que Vidal Campos decía o denominaba las cláusulas pétreas. Nosotros ya sabemos, y Nico lo ha mencionado, que las cláusulas pétreas en Argentina no existen, no tienen un fundamento normativo, no hay nada en la Constitución que establezca que ciertas cosas no pueden ser reformadas. Sin embargo, la Corte dice esto, y por tanto es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, pasando en limpio. Las diferencias entre Fait y Schifrin son las siguientes. Por un lado, se cambia la aproximación que se tiene de la relación entre poder constituyente derivado y poder constituido. En este caso, en Schifrin ahora se va a volver a la doctrina clásica de que el poder constituyente derivado es el órgano de mayor legitimidad democrática. Es donde reside la soberanía. Y que por lo tanto, el control que puede hacer la Corte es muy menor. Solamente va a ser un análisis de mera razonabilidad. Si de alguna manera se puede encajar lo dispuesto por la norma habilitante a lo que se hizo en la Convención Reformadora, eso va a ser válido. No importa que los jueces no les guste, crean que haya mejores alternativas, eso no importa. Si es razonable el contenido de la Constitución, levemente, la reforma va a ser válida. También es importante tener en cuenta que en Schifrin se introduce nuevas razones por la cual se podría declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Como dijimos, hasta Schifrin las cuestiones eran meramente procedimentales. Sin embargo, en Schifrin se introducen análisis sustantivos. Es decir, la Corte dice que si se violase la división de poderes, el sistema republicano o los derechos humanos, esa reforma podría ser reputada inconstitucional. Así que, bueno, espero que les haya quedado claro y continuamos otro día con las clases.